Saludos cordiales, mis estimados estudiantes. A continuación, su clase acerca de la selección natural y las teorías de la evolución. El contenido referido a este tema es conocer acerca de las teorías de la evolución, estudiar la teoría de la selección natural, establecer diferencias entre la selección natural y la teoría lamarckista, conocer acerca de la teoría sintética de la evolución y estudiar los factores que afectan la estabilidad de una población. Desde los tiempos de Aristóteles se tenía la creencia que los seres vivos se habían originado por un ser supremo y que además no evolucionaban, sino que se mantenían estáticos en el tiempo y que aparecían o desaparecían por este ser divino. Ya en el siglo XVIII se empieza a estudiar de alguna manera la evolución de las especies. Vamos en esta clase a repasar los trabajos del Conde de Buffon, Georges Cuvier, Thomas Malthus, Charles Darwin, Jean-Baptiste Lamarck, entre otras teorías importantes que hablan acerca de la evolución de las especies. Empezamos por el Conde de Buffon. El Conde de Buffon en el siglo XVIII estableció que de alguna manera el ambiente ejercía una presión sobre las especies y esto lo llamó partículas orgánicas. Georges Cuvier, también en el entre el siglo XVIII y el siglo XIX, establece el término de extinción. Además, este científico es el padre de la paleontología. Thomas Malthus, también entre el siglo XVIII y el siglo XIX, dice que debido a la reproducción de las especies se puede llevar a cabo una sobrepoblación, término que fue utilizado por Charles Darwin en su trabajo en la selección natural. Ahora vamos a estudiar el trabajo de Lamarck, de Jean-Baptiste Pierre Lamarck, en el siglo XVIII, siglo XIX. Este científico trabajó básicamente con la especie de jirafas y observó el comportamiento de esta especie de animal. De estos trabajos, Lamarck estableció dos leyes, la ley del uso y del desuso y la ley de los caracteres adquiridos. La ley del uso y del desuso dice que los caracteres sufren agrandamiento o encogimiento. También la segunda ley dice que cuando se adquiere una característica, ésta se pasa a los descendientes, como por ejemplo ocurrió para el caso de las jirafas, donde hubo un agrandamiento del cuello debido a que éstas, para poder alimentarse, tenían que forzar el cuello y tomar de las ramas de los árboles. Esta característica entonces fue transmitida de generación en generación y tiene que ver con la ley de los caracteres adquiridos. Para el siglo XIX tenemos los trabajos de Charles Darwin. Charles Darwin se conoce como el padre de la evolución de alguna manera. Él trabajó básicamente con una especie de aves llamada pinzones, establecidas en la isla Galápagos, en Sudamérica. A partir de estos nació la gran teoría que se conoce como selección natural, de las cuales se desprenden las siguientes características, como las especies no son fijas, sino que de alguna manera sufren cambios a través del tiempo.
Además, sobrevive el más apto en la lucha por la supervivencia y los que sobreviven son los más adaptados. La selección natural y la evolución suceden en tiempos muy largos, de manera gradual. No se lleva a cabo el proceso inmediatamente o a corto plazo. Las variaciones son cambios producidas por la presión que ejerce el ambiente y otros factores, y no son producidas por Dios. Entonces es muy importante tomar en cuenta los puntos de vista que se establecen en la selección natural, teoría que fue descrita por Charles Darwin. Vamos a establecer diferencias entre la teoría darwinista y la teoría lamarckista. Como lo dije anteriormente, Lamarck en sus trabajos establece la ley de los caracteres adquiridos, la cual propone que debido a la necesidad de la jirafa de alimentarse de las ramas de los árboles, se le agranda el cuello, como lo observamos en esta lámina, y que esta característica fue transmitida a su descendencia, es decir, se transmitió de generación en generación. Hoy en día, esta ley no es tan cierta porque ya se sabe que las variaciones fenotípicas no son heredadas, no se pueden transmitir de generación en generación. Ahora vamos con la selección natural, el cual fue propuesta por Charles Darwin. Él dice que en la población de las especies de jirafas se presentan las características del cuello de diferentes tamaños. Debido a la presión que ejerce el ambiente entonces y en esa lucha por la supervivencia y de la necesidad de las jirafas de adaptarse, la característica que mayor o la que se favorece en el tiempo es todas esas jirafas que tienen el cuello largo y que además es evidentemente de alguna manera se empieza a presentar de manera más frecuente en la población, hasta llegar a un punto en el tiempo donde las jirafas que tengan el cuello intermedio y el cuello corto desaparecen en el tiempo. Esta teoría es la que mejor explica la evolución de las especies. Ahora bien, a Darwin le faltó explicar algo que se presentaba en la población. Ese algo fue luego propuesto por un conjunto de científicos donde se originó la gran teoría que sí de alguna manera explica detalladamente cómo es que las especies evolucionan. Esta teoría de la cual yo le hablo es la teoría sintética de la evolución o neodarwinismo y es descrita por grandes ciencias como es la paleontología, la sistemática y la genética. Ahora bien, ¿qué establece el neodarwinismo? Primero que nada, rechaza rotundamente la teoría de los caracteres adquiridos. Ya no se basa simplemente en los individuos, sino en la población. Las mutaciones son las que aportan la variabilidad en las especies, la cual actúa sobre la selección natural. Y además de esto, la evolución es un proceso gradual, es un proceso largo, no ocurre a corto plazo. Otro punto importante que toma en cuenta la teoría sintética de la evolución es el pool genético.
El pool genético es la suma de la información genética de todos los individuos que forman parte de una población. Este pool genético es el que de alguna manera va a sufrir modificaciones a través del tiempo y es lo que va a regir que estas especies se mantengan o una población de especies se mantenga en el tiempo o desaparezca en el tiempo. Ahora vamos a estudiar los factores que afectan la estabilidad de una población. Primero que nada tenemos las mutaciones. Ya sabemos que son alteraciones que sufre el material genético y que estas alteraciones se llevan a cabo debido a la presión que ejerce el ambiente. ¿Por qué? Porque las especies o la población de especies tienen necesidad de adaptarse a ese nicho ecológico. También tenemos el flujo genético. El flujo genético es el intercambio entre poblaciones, el intercambio de individuos de dos poblaciones, como se observa aquí en la imagen. Esto origina el nacimiento de una nueva poza genética y es lo que se conoce como deriva génica. También un factor que puede afectar la estabilidad de una población es la recombinación genética. Y ya sabemos que es un proceso que se da básicamente cuando se lleva a cabo un tipo de división celular, como es la meiosis. Se va a presentar entonces un entrecruzamiento o un intercambio de material genético entre cromosomas. Y por último tenemos la selección natural, la cual dice que siempre va a sobrevivir el más apto, como lo estableció Charles Darwin en sus trabajos. Vamos a hablar un poco de lo que es la deriva génica. Ya sabemos que es el cambio de la poza genética al azar dentro de las poblaciones. También la deriva génica y el flujo genético van de la mano. Para recordar, el flujo genético es el intercambio de poblaciones, lo que puede originar la entrada de nuevos genotipos dentro de la población. Y a su vez va a originar un cambio en la poza génica. También puede darse deriva génica por pocos individuos que estén dentro de la población de especies. Estos pocos individuos pueden a su vez generar una nueva población de especies y evidentemente puede suceder al azar. Esto es lo que se conoce como efecto fundador. ¿Cómo se observa acá? Fíjense, de esta población entonces se va a originar una nueva población de especies. Esta población de especies va a tener características de la población original. También, fíjense, se puede dar deriva génica cuando hay una reducción drástica del número de individuos de una población. En este caso, va a sobrevivir una pequeña cantidad de individuos de la población original, pero la poza genética va va a ser prácticamente diferente a la población original. Evidentemente, entonces, como hubo un cambio en la poza genética, aquí se va a originar entonces una nueva población de especies. Vamos a explicar los tipos de selección natural. Empezamos por la selección disruptiva. En esta tipo de selección se dice que se van a favorecer dos fenotipos debido a un cambio en el ambiente.
Aquí tenemos el ejemplo de las almejas donde se favorece la característica de color claro y la característica del color oscuro. Esta característica intermedia desaparece en el tiempo. Ahora vamos con la selección estabilizadora. Aquí tenemos un solo tipo de fenotipo, el cual para el caso de las lagartijas es la cola larga, estableciéndose que es la característica que la más favorecida, la más común, y es la que se va a mantener a través del tiempo. Y tenemos la última, el último tipo de selección natural, la cual es la direccional, la cual dice que va a prevalecer es un solo rasgo, el que se presenta en el extremo, como por ejemplo sucedió con el cuello de las jirafas, el cual se favoreció el cuello largo. Entonces, aquí, debido a un cambio en el ambiente, se favoreció este fenotipo de cuello largo y es el que se hace más frecuente en la población. Esto ha sido todo lo referente al estudio de las teorías de la evolución. La teoría de Lamarck, la teoría de Charles Darwin, la teoría sintética de la evolución y los factores que afectan la estabilidad de las poblaciones. En una próxima entrega vamos a estudiar lo que es el aislamiento geográfico y los tipos de evolución, además de hacer un breve estudio de la evolución humana. Gracias por su atención.